Bueno, vamos a analizar un ejercicio de balanceo por el método redox. Y dice la indicación: balancear la siguiente ecuación por el método de cambio en el número de oxidación y escribir las semireacciones. Bueno, aquí tenemos yoduro de cromo 3 que reacciona con hidróxido de potasio más cloro para producir cromato de potasio más yodato de potasio, cloruro de potasio y agua. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es asignar el número de oxidación de elementos que conozcamos. Bueno, el yoduro, aquí en este caso, va a ser menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Por lo tanto, el cromo tiene el número de oxidación de 3. El potasio está en el grupo 1, por lo tanto, el número de oxidación de 1. El OH es carga menos 1, pero aquí pues podemos ponerle como el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. El cloro es una molécula diatómica, por lo tanto sería 0. Continuamos. Aquí tenemos el oxígeno menos 2, el potasio es más 1, y por lo tanto con sumas algebraicas sacamos el número de oxidación del cromo. Menos 2 por 4, menos 8 más 1 por 2, más 2, menos 8 más 2, menos 6. Entonces por este tiene más 6, ¿sí? Aquí el potasio es más 1, el oxígeno es menos 2, menos 2 por 4, menos 8 más 1, menos 7. Por lo tanto debe tener más 7. Aquí tenemos el potasio de más 1 y el cloro de menos 1, el oxígeno de menos 1, el hidrógeno de menos 1 y el oxígeno de menos 2. Bueno, vamos a analizar cuáles son los elementos que cambian el número de oxidación. Bueno, si nos damos de cuenta, aquí el cromo más 3 pasa a cromo más 6. De más 3 pasa a más 6. Entonces está aumentando el número de oxidación. Entonces aquí vamos a poner cromo más 3 está pasando a cromo más 6, ¿sí? Está ganando, está perdiendo 3 electrones y eso es un proceso de oxidación, ¿sí? Ahora, otro elemento que está cambiando aquí es del yodo menos 1 pasa a yodo más 7, ¿sí? El yodo menos 1 pasa a yodo más 7. Ojo, tenemos 3 yodos, por lo tanto tenemos aquí 3 yodos. Y del otro lado tenemos que tener también 3. ¿Sí? Recuerden que es un balance de carga y de materia. De menos 1 a más 7 está perdiendo 8 electrones, pero como son 3 yodos, está perdiendo entonces 24 electrones. Y ese es un proceso de oxidación también. ¿Sí? Ojo, a la par el cromo se oxida y el yodo también se oxida, ¿sí? Otro elemento que también está cambiando el número de oxidación es el cloro. Tenemos aquí entonces el cloro, número de oxidación 0, pasa a cloro menos 1. ¿Sí? Aquí está menos 1. Se está reduciendo, está disminuyendo su número de oxidación, por lo tanto está ganando electrones. Ojo, de 0 a menos 1 gana un electrón, pero como tengo 2 cloros, pues también tengo que tener 2 cloros del lado derecho. Está ganando 2 electrones, ¿sí? Es un proceso de reducción, ¿sí? Ojo, tenemos 2 de oxidación y 1 de reducción. Por lo tanto, recuerden que para poder sumar las semireacciones y poder balancear, tenemos que tenemos que tener el mismo número de electrones del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, 3 y 24 son 27. Por lo tanto, esa semireacción multiplicamos por 27. ¿Sí? Y aquí tenemos 2 electrones, por lo tanto la parte de arriba la multiplicamos por 2. ¿Sí? Y vamos a reescribir las semireacciones. 2 por el cromo más 3, pues sería 2 cromo más 3. ¿Sí? 2 por el 3 de yodo serían
6 de yodo menos 1, ¿sí? 2 por el cromo más 6 sería 2 de cromo más 6. 2 por el 3 de yodo sería 6 de yodo más 7, ¿sí? Sería más 7. Y 3 por 3 más 24 serían 27 por el 2, serían más 54 electrones, ¿sí? Ojo, ¿sí? Serían 54. Entonces ahora multiplicamos las otras semireacción. 27 por 2 sería 27 de moléculas de cloro. 27 por 2 serían 54 más 54 electrones. Y del lado derecho, bueno, 27 multiplicado por 2 serían 54, 54 cloro menos 1. Ojo, ¿sí? Ojo, ya, ahora sí ya podemos cancelar. Tenemos del lado izquierdo 54 electrones y del lado derecho 54 electrones. Por lo tanto, sumamos, sería 2 de cromo más 3, más 27 de molécula de atómica de cloro, más 6 de yodo menos 1. Produce 2 de cromo más 6, más 6 de yodo más 7, más 54 de cloro menos 1. Ojo, de aquí vamos a sacar los coeficientes del balanceo. Dice que tenemos 2 de cromo más 3. Bueno, pues aquí le ponemos un coeficiente 2. Tenemos 27 moléculas de cloro. Tenemos aquí 27 moléculas de cloro. Del lado también dice que tenemos 6 de yodo menos 1. Aquí ya tenemos 2 por 3 serían 6 menos 1. Ya tenemos esa parte. Ahora trabajamos con el lado derecho. Dice que 2 de cromo más 6. Por lo tanto aquí voy a poner un 2. ¿Sí? Al poner 2 aquí también tengo 4 potasios. Ahorita vemos los potasios. Tenemos 6 de yodo más 7. Entonces aquí le tengo que poner un 6 de yodo más 7, ¿sí? Y por último 54 de cloro y aquí le voy a poner un 54, ¿ok? Ahí ya tenemos esos coeficientes de balanceo. Solamente pues acomodamos los demás, ¿sí? Acomodamos los demás. Quiere decir que nos hace falta balancear el agua y este potasio. Ojo, ¿cuántos potasios tengo aquí de este lado? Tengo 4 y 6, 10 y 54, 64. Por lo tanto, aquí voy a poner un 64, ¿sí? Al poner el 64 aquí, tengo 64 potasios, pero también tengo 64 oxígenos, ¿sí? Y revisamos, aquí tengo 4 por 2, 8, 4 por 6, 24 más 8, 32. Y para tener 64 tendríamos que tener nuevamente 32 más, ¿sí? Y 32 por 2 de hidrógeno serían 64 y que aquí tendríamos también 64. Y así quedaría nuestra ecuación completamente balanceada. Sus coeficientes serían 2, 64, 27 y del lado de producto serían 2, 6, 54, 32. Este es un ejemplo donde suceden que el cromo y el yodo menos 1 se oxidan. Entonces se suman los electrones que se pierden del lado derecho y el cloro se reduce, ¿sí? Las dos semireacciones de oxidación se suman como si fuera una sola y la otra sería una reacción de reducción. Es un ejemplo diferente, es un ejemplo un poco más complejo, sin embargo se sigue aplicando los conceptos básicos. Espero les sirva. Hasta luego.